en Cartago, en el Vergel, estuvo de acuerdo Chupeta, Don Diego, Varela, Arcángel, Miguel Solano, Berna, Carlos Castaño, todo el mundo estaba de acuerdo en que se diera esa situación. Pero pues después esas cosas se fueron al piso porque Carlos no pudo hacer nada y estaba muy loco. ¿Él estaba muy loco? Sí, ya Carlos estaba muy loco. ¿Qué es? ¿Por qué? ¿Por qué? Decía una cosa por la mañana, al mediodía otra y por la noche otra. Entonces ya nadie le creía lo que él decía. Y yo cometí un error en esa cuestión de que nosotros estábamos manejando para un sometimiento masivo, buscando un sometimiento masivo al gobierno americano. Invitamos a Carlos y Carlos filtró eso por todas partes y era lo primero que habían pedido, que eso no se podía filtrar. Entonces perdimos credibilidad. Según Gómez Bustamante, en el negocio del narcotráfico se acaban las convicciones políticas y morales. A los paramilitares les ayudó económicamente e hizo muchos negocios de droga con ellos. Yo tuve una relación muy buena con ellos. No, yo les compré droga. A ellos les compré droga mucho tiempo. ¿A quiénes? A Mancuso, a Cuco. Tuve mucho negocio con ellos dos. 1.000, 2.000 kilos les compraba cuando les compraba. Pero también le compraba grandes cantidades a la guerrilla de las FARC. Esa es la doble moral que manejamos los que estamos en este problema. Porque nosotros siempre dijimos odiar la guerrilla, pero cuando teníamos que comprar droga, la comprábamos a ellos. Confiesa que mensualmente ayudaban económicamente al bloque Calima de las autodefensas y que es muy buen amigo de alias Don Berna, a quien le atribuye haber arreglado sus diferencias económicas con alias Macaco por un dinero que supuestamente le quedó debiendo. ¿Qué va a pasar con el proceso de paz de los paramilitares? ¿A dónde va a llegar? ¿Ellos van a terminar en Estados Unidos? Yo pienso que si las cosas siguen así, con tanta presión internacional, al final terminará como nosotros, porque hay mucha presión internacional sobre el proceso. ¿Terminarán extraditados o negociando con Estados Unidos? Negociando. ¿Usted no los ve ellos extraditados? Yo los veo negociando, no extraditados. Rasgoño reveló además detalles de cómo recogió dinero entre capos del cartel del norte del Valle para las campañas políticas y para algunos funcionarios de la policía y la justicia. Sobre la primera acusación habló de la campaña Samper Presidente. Rasguño tiene claro por qué los políticos colombianos buscan a los narcotraficantes para pedir ayuda económica. Yo creo que este es un país donde hacer política es demasiado costoso. Entonces la gente tiene que buscar unos recursos más frescos para poderse financiar, porque si no, nunca van a hacer nada. Usted habló en alguna oportunidad de unos aportes que le habían pedido para unas campañas presidenciales. ¿Cuál es la realidad de esos aportes? ¿Qué campañas y por qué? No, eso, Orlando Henao era el que recogía platas, como él sí se mantenía en Bogotá y Cali, él fue el que recogió platas para campañas políticas. Simplemente él la pedía y yo la daba. Y en charlas con él me comentaba algo, esto es para esto, eso es para lo otro, pero nunca supe si fue verdad o fue mentiras que él las pidió, pero sí se dieron. ¿Para cuántas campañas presidenciales? Por ahí? No, solamente la campaña esa de Samper que recogieron plata, pero fue para la única, de resto no. Samper y Serpa, ¿no? Él siempre la pidió, sí, eso lo pedían ellos para esa campaña. ¿Y usted se arrepiente de haber hecho ese tipo de contribuciones? ¿Qué le quedó a usted de eso? Problemas. Me arrepiento, claro, de haber hecho eso, me arrepiento porque eso me ha traído muchos problemas. ¿Qué problemas? ¿Que lo amenazaron de muerte o qué pasó con él? No, porque todo el mundo empezó a decir que yo era un sapo, que cómo me ponía a decir eso, que cómo hacía una cosa de esa, entonces eso me perjudicó mucho. ¿Campañas más a nivel regional, parlamentarias del Congreso, le pidieron a usted colaboración económica? No. Yo era la única persona así político que financié, fue al doctor Chavarriaga, eso sí lo financié yo toda la vida, que pues, todo el mundo sabe que era un empleado mío. Y admite que también enviaba dinero para las autoridades, especialmente las judiciales. Ese es un tema que siempre lo manejó un abogado mío, el doctor Candamil, y el coronel González. Entonces, simplemente ellos le decían, no hay que dar esto, y uno nunca preguntó ni nada, porque siempre creían ellos dos. ¿Verdad o mentira que la dieron? No sé. ¿Pero se la pedían para darla? Sí, la pedían para darla. ¿A quiénes? No, nunca. No digo, ¿a qué tipo de personajes? No, ellos pedían diario, ellos pedían mensualmente, pero nunca. ¿Pero pedían para políticos, para fiscales, para quién?
Si ellos pedían que para cuadrar que en fiscalía, que esto y que lo otro, y el doctor Candamil lo he buscado por muchas partes, porque necesito ver qué es lo que él tiene y ha dicho, o qué es verdad, porque ahí me van a procesar por esas cosas y no me aparece por ningún lado. Hay un costo que yo sé que lo tengo que asumir en años, porque hay algunas cosas que en ningún momento se van a poder ventilar. Esa es la verdad. Entonces yo sé que voy a estar un poco de años más todavía detenido, porque hay cosas que no se pueden ventilar. Hay cosas que usted se llevará a la tumba, es más o menos lo que me quiere decir. Sí, hay cosas que me llevaré a la tumba y es que hay cosas que no... Yo tengo mucha familia. Hernando Gómez Bustamante confesó que junto a su principal socio, Orlando Henao, sacaban hasta 10 toneladas de droga en una sola noche. El puente de los cargamentos era México. Rasguño no se considera un capo de capos, pero sí se declara el heredero de Orlando Henao, su gran amigo, conocido como el hombre del overol. No, Orlando y yo empezamos juntos. Él y yo empezamos juntos hace muchos años. Y siempre estuvimos juntos hasta que él murió. ¿Por qué le decían a él el hombre del overol? ¿De dónde salió eso? Porque era el que mandaba. Esa es la verdad. Él era el que, en el sector de nosotros, de Norte del Valle, era la persona que realmente tenía el mando y la vocería para cualquier situación que se presentara. ¿Era cierto que hasta los Rodríguez le temían? Sí. ¿Usted cuánto duró en el negocio del narcotráfico desde que comenzó? Unos 25 años. Escaló todas las posiciones, digamos, comenzó siendo qué y terminó siendo qué. Yo empecé siendo chofer, escolta, y así me fui iniciando. Estuve en la Sierra Nevada, cuando la época de la marimba, con un tío mío, bueno, desde esa parte, desde muy niño empecé. Y por ahí a los 18 años ya Orlando y yo teníamos una independencia, muy pequeña, pero éramos independientes. O sea, comenzaron exportando cuántos kilos y terminaron exportando cuántos. No, yo pienso que aquí se empieza y uno nunca sabe cómo termina. Pero no, nosotros empezamos como todo el mundo, con gramitos. Y terminamos mandando. ¿Cuántos kilos y terminaron exportando cuántos? No, yo pienso que aquí se empieza y uno nunca sabe cómo termina. Pero no, nosotros empezamos como todo el mundo, con gramitos. Y terminamos mandando toneladas a México. ¿Por qué el narcotráfico es tan fuerte en Colombia? ¿Por qué hay tanto narcotraficante? Es un negocio muy lucrativo, en el cual uno se enriquece demasiado rápido y no sabe medir los costos y los problemas que eso le puede traer a uno más adelante. Donde uno supiera a dónde lo lleva esa locura desenfrenada de hacer dinero y de traficar, lo pensaría un poco. ¿Y por qué no se salen? Mucha gente se sale, pero el gran problema que tiene uno es que cuando uno se vuelve como una especie de oidor de todo el problema que hay en una ciudad tan pequeña, llega un momento que uno dice, si me salgo me matan, si me salgo me van a coger, entonces no se puede parar, se vuelve una adicción. Usted llegó a ser un tipo muy rico entonces, ¿cuánto puede ser su fortuna? ¿No? ¿Cuánto alcanzó a hacer en determinado momento? Así como uno gana, también gasta, ¿no? Se gana un dinero, pero también se gasta mucho por tantas salidas que hay. No, yo llegué a tener unas tierras muy grandes en Cartago, me las quitaron todas, las evaluaron como en 150 millones de dólares lo que me quitaron. O sea, su fortuna en dólares, en efectivo, en propiedades, ¿de cuánto pudo llegar a ser en el momento cumbre suyo? Yo pienso que unos 200. Sí, no, es que es un mito muy grande alrededor de uno. ¿Cómo hacen ustedes para manejar el dinero, tanta cantidad de dinero, y no manejarla en efectivo? ¿Habrían cuentas con testaferros? ¿Cómo hacían? No, cuentas no hay en este país, todo hay que manejarlo en efectivo. ¿Todo en efectivo? Sí, eso se maneja por efectivo. ¿Cuánta plata en efectivo usted cree que tuvo en un solo día guardada por ahí en alguna parte? Deme una cifra. No sé, 15 o 20 millones. ¿De dólares? ¿Y qué lujos excéntricos se dio? Hace muchos años compré un caballo. Lo compré en $1 millón y se me murió a los 8 días. Ese Ferrari que entregué en la Dijín y nunca me monté en él. ¿Y por qué lo compró entonces? Las locuras. Según Rasguño, los verdaderos capos de la droga que conoció fueron Orlando Henao y Efraín Hernández alias Don Efra. Por la cantidad de gente que manejaron y la cantidad de mercancía o cosas que ellos llegaron a manejar.
Deme una cifra, porque la gente no sabe de eso. Yo manejaba muchas toneladas, don Efraín manejaba muchas toneladas. Pero muchas toneladas, ¿cuántos en una noche, por ejemplo, sacar aviones repletos de cuántas toneladas? En una noche sacar 8 o 10 toneladas. ¿En una sola noche? ¿Y usted cuántos logró sacar? Poquitos. 500, 600. Ellos fueron los patrones siempre. Fue proveedor de drogas de Amado Carrillo, el gran capo mexicano conocido como el Señor de los Cielos, pero no se cree más grande y poderoso que él, a quien lo respeta. No, es que don Amado era una cosa muy diferente a nosotros. Por eso le decíamos don Amado. Era un hombre que dentro del mundo de nosotros lo que decía lo cumplía. Entonces él tenía mucha credibilidad en este gremio. Rasguño reconoce que también él tuvo mucho poder en Colombia y que no le tuvo miedo a nadie. Yo creo que no. ¿Ninguno? No, yo creo que no. Cuando hay armas todos los hombres son iguales. ¿Cuándo qué? Cuando hay armas todos los hombres son iguales. Y así cree que será su fin. Tranquilo, en un país fuera de Colombia. ¿De muerte natural? Sí, ¿Está seguro? pienso en ello, pero lo veo difícil. El temible capo les pidió perdón a su hija recién nacida y a los países a los que envió cientos de toneladas de droga. Durante la entrevista lloró y aseguró que cambiaría toda su fortuna por dormir una noche con su familia. 25 años en el violento negocio del narcotráfico y en la guerra le han significado a Rasguño mucho dinero, pero esos 200 millones de dólares que acumuló y el gran poder militar y político no le han permitido cumplir el único sueño que hoy cree que queda en su vida: estar por fin con sus 2 hijas. Quiero tener la oportunidad de redimir en algo el daño tan grande que le he hecho a la mayor, y quiero y sueño algún día poder dormir con mi hija, la menor. ¿Usted quiere aprovechar para pedirles perdón, por ejemplo, por lo que hizo? Sí, yo le pido perdón al gobierno americano, al gobierno colombiano, al gobierno mexicano y a todas las víctimas que han quedado atrás en esta locura tan grande que cometimos durante tantos años. ¿Y a sus propios hijos también les pide perdón? Primero que todo a ellos, obvio. ¿Por qué? Porque han vivido muy mal, y mis hermanas también. Mi hija la menor, sí, cuando me traen para la visita y me ve, empieza a gritar de papito. ¿Y cómo la abrazan? ¿Cómo se... Sí, claro, y me abraza y todo. No, tranquilo. ¿Ha llorado con su hija? Aproveche y dígame. Es muy duro ver una hija que ve al papá. Horrible. Dígale algo, aproveche y dígale algo, ¿verdad? Dígale algo. ¿Qué le quiere decir en este momento? Que la quiero y que me perdone. ¿Le promete algo más? Que el día que pueda ser libre, nunca me alejaré de las dos. Por eso mismo está dispuesto a entregar todos sus secretos y su fortuna en Estados Unidos a cambio de poder estar con su hija de 30 meses de nacida y aunque sea dormir una noche con ella. Yo no sé qué es dormir con ella. Yo no sé cómo es cuando despierta. ¿Usted cambiaría cualquier fortuna del mundo, los miles de millones de dólares, por dormir una noche con su hija? Lo que tengo lo entregaría. Lo que tengo y lo que pueda hacer lo haría por mi hija. Pues a esta hora un avión de la DEA lleva a Hernando Gómez Bustamante, alias Rasguño, a una prisión en Nueva York. Allí debe responder por narcotráfico, Adriana. Sí, señor. Según la justicia de Estados Unidos, Rasguño guarda importantes secretos de la mafia colombiana y sus vínculos con paramilitares y guerrilleros. El que fuera uno de los narcotraficantes más poderosos del Cártel del Norte de Valle se mostró tranquilo. El proceso de extradición comenzó en el patio 8 de la cárcel de máxima seguridad de Cómbita en Boyacá. Allí Luis Hernando Gómez Bustamante, alias Rasguño, tuvo su primer examen médico. Después se dio paso a la reseña, en donde se cotejaron su documentación y sus huellas. Antes de salir del penal, las autoridades le pusieron un chaleco antibalas para hacer efectivo su traslado hacia la capital del país. A las 9:45 de la mañana, un helicóptero Black Hawk llegó al hangar de la DEA. Allí un avión King con matrícula 2080F esperaba al capo. En el hangar, ante 2 agentes de la DEA y 3 funcionarios de aduanas, alias Rasguño pidió las máximas garantías de seguridad para su traslado y reclusión en Estados Unidos. Es un viaje de 10 horas que tendrá 2 paradas, una en Guantánamo y otra en Miami, para llegar a su destino final, Nueva York, en donde alias Rasguño afrontará cargos por narcotráfico y lavado de activos. Nos acompaña el abogado de Rasguño.
Humberto Domínguez, buenos días, abogado. Buenos días. Abogado, ¿por qué este tema no está judicializado en los Estados Unidos si hay 2 americanos muertos allí? ¿Por qué esto se quedó únicamente con la novela de la Kika, en donde ahora se coincide en señalar que la Kika no es un angelito, pero de este caso es inocente? ¿Por qué en los Estados Unidos no ha pasado nada con esto? Es una de las preguntas que deberíamos estarle preguntándole, ¿no? Que se pronuncie un oficial del gobierno americano sobre ese tema, qué investigaciones han desplazado en relación a la declaración que dio el señor alias Popeye y que ahora ratifica Hernando Bustamante sobre un soborno que se pagó para que cambiaran la versión de la declaración del arete. Es un tema muy importante y la realidad es que no se han pronunciado sobre ese tema. ¿Cómo se pagó el soborno? Yo no sé los detalles de eso, simplemente sé que él sí mandó a pagar el soborno y que un abogado que él tenía en esa época fue el intermediario de llevar la plata, es lo que sé yo del tema. La verdad es que no he profundizado más con él eso. Por su experiencia de abogado, ¿qué pasa con alias el taxista? Su cliente dice, yo pagué para que lo sacaran del caso. Este señor dice, esa es su versión, que él no sabía que en sus bodegas estaban fabricando las bombas. Va y se entrega a los Estados Unidos y, repito, es calificado por las autoridades norteamericanas como un gran colaborador. Gracias a él han caído miles de kilos de droga. ¿Qué pasa con el taxista si se confirma que esto es cierto? Bueno, eso obviamente le puede traer un problema a sus negociaciones, le puede afectar la sentencia y aparte que le puede causar problemas, ¿no?, a la justicia americana sobre explicar la posición de ellos en relación de negociar con personas vinculadas con ciertos hechos. Vamos a decir que en los últimos 10 años, vamos a decir, han tomado una posición fuerte sobre el tema de terrorismo, vamos a decir, ¿no?, y las bombas y aviones y toda esa serie de cosas. Entonces estuvieran en una posición un poco incómoda. La realidad es que el taxista es una persona que trabajó con Rasguño muchos años, que son, creo que hasta amigos, ¿no? En el sentido, lo que pasa es cuando uno está colaborando, todo se tiene que contar y todo va saliendo a la luz del día. Igual que cuando Popeye se pronuncia, da su declaración, entonces ya viene el deber, ¿no?, de Rasguño o Hernando Bustamante de ratificar lo que él conoce sobre ese tema. El taxista es Eugenio León García Jaramillo, ¿cierto? Sí, señor. Ese fue uno de los 12 personajes que en su momento hicieron parte del grupo llamado Los 12 del Patíbulo, que negociaron con las autoridades de Colombia. ¿Por qué era tan importante proteger al taxista? ¿Por qué pagar un soborno? ¿Por qué hacer todo esto para protegerlo a él? No, la idea es que él era un buen trabajador del señor Bustamante y él quiso ayudarlo como amigo y como trabajador de él, y le pidió el favor y él lo asistió en ese momento que tuvo la oportunidad y tuvo los recursos para hacerlo. Humberto, pero la gran pregunta es, ¿el taxista sabía lo que pasaba en sus bodegas? Yo hablé con él, él me dice, yo sí presté las bodegas, pero yo no sabía lo que estaba pasando hasta que el Chopo me contó. ¿Cómo puede probar Rasguño que el taxista sí sabía? Bueno, no vamos a decir que cómo lo pueda comprobar él, sino eso ya es la responsabilidad de las autoridades, sea o norteamericana o colombiana, investigar el tema, a ver hasta qué punto hay claridad en lo que se ha hablado y hasta qué punto hay responsabilidad, porque simplemente que tú no sepas exactamente lo que esté pasando en un sitio no te absuelve de responsabilidad si tú prestas un local para delinquir, sea lo que sea, ¿me entiendes? La realidad es esa. Entonces las autoridades tienen que mirar la ley, mirar las declaraciones de ambas partes y determinar si, basado en el testimonio que existe y las circunstancias en la totalidad, si esa persona sí o no tiene responsabilidad sobre ese crimen. Y eso, al final, que va a ser la determinación, esas serán las autoridades, no ningún individuo, ninguna persona. Los individuos y los testigos individuales dan su versión y el análisis legal lo ponen las autoridades. Yo esta mañana llamé a los Estados Unidos a la fiscal Cruz Elena Aguilar, muy gentilmente atendió la llamada, pero me dijo, yo no puedo hablar porque yo hice parte de este caso. ¿A usted no le parece, doctor Humberto, que la doctora Cruz Elena
tiene mucho que contar y puede ser una de las personas que más sepa de este caso. Probablemente. Lo que entiendo que ella seguro va a reservar hasta que las autoridades la rimen y hablen con ella, digan, mira, necesitamos hablar sobre... Entonces en ese momento es cuando ella seguro que se pronuncie sobre ese tema. Y es lógico, ¿no? Porque si la verdad que era funcionaria en ese momento, que ella tiene un deber, ¿no? A quien era el empleador de ella de ese momento, que era el gobierno de Colombia. Doctor Humberto, hay otro tema, la financiación. Todo el mundo sabe para quién trabajaba Popeye, para quién trabajaba el taxista, para quién trabajaban todos, que era básicamente para Pablo Escobar. Pablo Escobar quería matar a César Gaviria, que era el sucesor de un problema para él gigantesco, que era su inminente extradición, que era contra lo que luchaba Pablo Escobar. Eso está claro, pero hay un tema que no está claro, el de la financiación. Popeye, a quien está avalando en su testimonio Rasguño, dice, mucha gente dio plata, y dio dos nombres, Jorge Luis Ochoa y John Freidel. Rasguño ha hablado de esos testimonios, de la financiación del pago de la bomba. De que yo sepa, él no conoce ese tema en sí. Hay otras personas que conocen más profundo el tema de esa financiación. Aquí sí han habido, y hay fiscales investigando toda la actividad de la familia Ochoa, no vamos a decir financieramente, y al final van a poder hacer un análisis y apoyar o desvirtuar la versión de Popeye. ¿Por qué Rasguño, con tantos problemas que tiene encima y que usted le atiende, se ha detenido en un hecho que cumplió casi 20 años? ¿Por qué ha querido Rasguño meterse con el avión de Avianca si él tiene pues otra cantidad de problemas por qué responder? ¿Por qué meterse él en el tema del avión de Avianca? No, la realidad es que cuando uno está asistiendo al gobierno, que le han dado una oportunidad en relación al caso que salió en el tiempo, ¿no? El tema del abogado de Ochoa, él tiene que contar todo. Entonces parte de entrevistas de eso salen todos estos temas, y cuando obviamente ese tema existe, es un tema que está saliendo ahora, que está caliente y no se puede ocultar, y al final va a salir todo. Abogado, ¿cómo está la negociación hoy de su cliente? Pues está en un proceso, está avanzando, es un proceso largo, es un proceso complicado, y es un proceso que con este tipo de eventos vamos viendo el progreso, ¿no? Hay una versión según la cual Cruz Helena Aguilar, la fiscal, podría haber sido engañada cuando era fiscal por los propios narcotraficantes, especial por Don Berna. Envió las pruebas sobre la investigación del atentado del avión a los Estados Unidos, y con base en esas pruebas la justicia norteamericana dijo fue la Kika. Posteriormente, cuando se enteran de la realidad, puso al gobierno norteamericano al tanto de lo que estamos contando, que para ella también son los reales responsables. Pero Cruz Helena tiene un problema. Su hermano, Rogelio Aguilar, el flaco, ya estaba metido en el negocio y pues representaba la peligrosa oficina de Envigado en épocas de Don Berna. ¿A usted le suena que a Cruz Helena no le hayan creído luego su segunda versión en los Estados Unidos por estar ella cercana, pues no cercana, sino por su hermano, estar cercano a la delincuencia en Medellín? No creo que es cierto. La verdad es que lo que pasa con este tipo de investigación, especialmente cuando ya hay alguien preso, es que el sistema americano se mueve muy lento y de una manera con mucha cautela, ¿no? Y entonces antes de abrir un proceso y que hay alguien que ya está enjuiciado y está haciendo, tú sabes, sirviendo una sentencia, van a hacer todo lentamente, analizar todo y ver si de verdad hay suficiente prueba para reactivar todo ese proceso de nuevo. No es necesario que si la han creído o no la han creído, es simplemente, es como el sistema de aquí, que la verdad que cuando ya ha habido un juicio es súper lento. Y como esto es un crimen que de verdad que no expira el tiempo para traer una causa, porque en los Estados Unidos no hay límite sobre un homicidio, entonces no hay, vamos a decir, el mismo apuro que hubiera en un caso donde se va a expirar el tiempo. Abogado, esta pregunta me la puede contestar usted mejor que cualquiera. Acaba usted de sacar de la cárcel
a uno de los hombres más fuertes del cartel de Cali. Me refiero a Víctor Patiño, y lo logra precisamente por la cooperación de este hombre que en su momento era considerado uno de los mayores narcotraficantes y peligrosos integrantes del cartel del norte del Valle. Se lo pregunto con este contexto, con esta presentación, porque algunos analistas me decían, mire, Popeye está haciendo lo que tiene que hacer para salvar su vida. A él le faltan 2 años en la cárcel, ya tiene su familia en los Estados Unidos. En 2 años Estados Unidos lo extradita y lo lleva al lugar en donde va a durar vivo muy pocas horas. Popeye lo que está haciendo es jugándose su última carta, que es contarle a los Estados Unidos, aprovechando que 2 americanos iban en ese avión, la verdad de un crimen que ya se lo habían achacado a la Kika injustamente, ese crimen, no otros. ¿Le suena a usted que esta sea la jugada de Popeye para protegerse y quedarse como testigo protegido? Puede ser, tiene cierta lógica eso. También lo que entiendo yo también es que él quiere como aclarar muchas cosas. Este tema, si esto es cierto, es un tema sumamente importante. La verdad que hay pocos temas en el sistema de justicia hoy en día que fueran más importantes que el tema de una bomba en un avión donde quedaron tantas personas muertas. Entonces, si él tiene la verdad, la llave para abrirle este tema y ponerlo enfrente para sacar todas las verdades, es un deber que debe hacer. Y si al final le da un beneficio a él, pues es como funciona la justicia, vamos a decir, porque él es el que trae la información, él es el que tiene la información. Yo personalmente no lo conozco, ni sé quién es, ni sé si es buena persona o mala persona. Lo que sí te digo, él admitió que no fue buena persona, pero ese es el tipo de persona que va a tener conocimiento sobre un tema tan horrible de lo que pasó ahí. Y hay que al final oírlos, analizar eso en conjunto con todas las pruebas y todas las evidencias, y si tiene credibilidad y es importante, pues entonces los Estados Unidos o Colombia o otro país, quien sea, puede ser que lo utilice como un testigo y puede ser que le dé protección. Abogado, pero un tema procesal en los Estados Unidos. ¿Este tema está abierto? ¿Hay un proceso o se abriría nuevamente? ¿Cómo está la situación de investigación por el tema del atentado del avión de Avianca? Yo no sé específicamente, pero yo creo que en estos momentos debe haber personas mirando todo este tema, mirando todas las actividades. Aparte, la Kika, el abogado de él, puede estar mirando todas estas pronunciaciones y presentar documentación en corte para reabrir ese caso cuando que hay pruebas nuevas. Es un ejemplo. A mí me parecía muy raro si no estuvieran ya personas mirando este tema y haciendo gestiones legales sobre este tema. Abogado, quiero volver a lo que le preguntaba sobre la negociación de su cliente y lo que ha pasado con su cliente. Tengo entendido que él lo trasladaron de cárcel y que se han presentado algunos inconvenientes porque él, entiendo, ha tenido la intención de ayudar con información a las autoridades en Colombia y en Estados Unidos. Ha tenido problemas con la familia en Colombia. Creo que varias personas han sido asesinadas cercanas a él. Pero no se ha podido concretar esa colaboración. ¿Por qué y cómo va esa posibilidad? Las colaboraciones de estos niveles no son fáciles, y te comento, en el pasado, sin hablar específicamente del nombre del cliente, vamos a decir, yo he tenido clientes igual de ciertos niveles que hay personas que quieren utilizarlo y hay personas que se oponen a eso dentro del gobierno de Estados Unidos, porque es un gobierno muy fragmentado. Uno puede tener una opinión en un estado y en otro estado tienen otra. Siendo fragmentado, entonces hay oposiciones a cualquier colaboración que pueda existir. Y hay personas que están a favor de eso. Uno lo que va haciendo es, vamos haciendo puentes, ¿no?, para llegar a la gran cantidad de personas que quieran asistir a la persona y oírlo. Y es lo que uno va haciendo. Y entonces esos procesos se demoran, no son fáciles, y uno va haciendo esas conexiones y va marchando hacia adelante y sin dejarse que los pasos que le den para atrás, que lo derroten, ¿no?, que sigue uno para adelante y sigue haciendo puentes, vamos a decir. Pues ahí está la historia. Nos están confirmando a esta hora que el autor de El Cartel, Andrés López, quien está terminando la segunda parte del cartel, en la investigación para la segunda parte, pues ha coincidido con muchos de los detalles que estamos escuchando, que se han publicado en el diario El Tiempo,
que hemos escuchado aquí en la W, y ha decidido hacer un libro sobre la verdad del atentado del avión de Avianca. En la investigación. Muy interesante. Una de las cosas que quisiera que los medios hicieran, que trataran de comunicarse con los oficiales de los Estados Unidos, a ver si sí o no están mirando este tema, que es un tema que debería estar investigado hasta el fin, ¿me entiendes? Y a ver hasta cuándo vamos a tener la verdad sobre este tema. Abogado Humberto Quiñones, muchas gracias por atendernos. Muchas gracias. Bueno. Es el abogado de alias Rasguño. Sí, pues López, el autor del cartel, arrancó ya el libro con la investigación que tiene que ver con la segunda parte del cartel. Es tan jugoso lo que ha encontrado que decidió hacer libro sobre el atentado de avión de Avianca. Los protagonistas, Don Berna, Rasguño, el abogado de la persona que se encuentra en los Estados Unidos, Eugenio García, ¿qué tuvieron que ver los hermanos Rodríguez Orejuela, Cruz Elena Aguilar, el fiscal Gustavo de Grave, el objetivo, César Gaviria, un acusado, la Kika, a quien le suplantaron pruebas, como lo confirma el abogado y el propio Rasguño, la compra de testigos, el arete, qué pasó con el arete, manipulación a la opinión pública, engaños por parte del gobierno y autoridades colombianas de la época, engaños a las autoridades norteamericanas y lo más importante, tratar de cooperar para que no se cumplan los 20 años y se cierre esta triste página para Colombia. Libro de Andrés López sobre el atentado de Avianca y pues la información que hemos venido desarrollando conjuntamente con el diario El Tiempo desde hace algunas semanas, desde que aquel 18 de agosto Popeye sorprendió con esta información, lo comenzaron a atacar y a negar las informaciones y resulta que algunos de sus protagonistas parecerían coincidir con la versión de Popeye. Ya regresamos en la W.